¿Se acuerdan cuando los estudiantes, en octubre del 68, fueron detenidos en el edificio Chihuahua, en Tlatelolco, puestos contra la pared con las manos arriba y los pantalones abajo? Vejados, humillados. Es una imagen que sacó de aquella fecha un artista, Fernando Sánchez Castillo, para construir una escultura de más de 5 metros. Estudiante, una de las obras de la exposición Hoy también fue un día soleado, que este miércoles abre al público en la Sala de Arte Siqueiros. No es oficial, es decir, ningún apoyo, ninguna autorización de parte de las autoridades. Bellas Artes, Secretaría de Cultura, todo eso, ¿no? No, porque el Siqueiros no es particular. Es una exposición privada. Sí, privada, sí. Digo. Empieza, el título es... Hoy también es un día, ¿qué? Soleado. Soleado. Estudiante, 5 metros 16 centímetros, 1 centímetro menos que el David de Miguel Ángel. Es impactante porque aquella imagen en blanco única en la sala recuerda la foto vista, olvidada quizás, pero cuyos significados todavía resuenan aquí. Una obra construida en la propia sala, integrada por más de 120 piezas que se pegaron, lijaron, envolvieron en resina, lijaron nuevamente y se conformó. Papier maché, entonces. Debe ser, quién sabe el material. La giganta, ¿cuánto medirá? Lo de José Luis Cueva. 6 metros, ¿no? 10. No, 6 metros. 6. 6, sí. Es otro de los monumentos de mayor dimensión, ¿no? Sí, ese es de bronce. Hueco, claro, bronce. Luego el problema es que no tienen dónde ponerlas. Las sacan y las guardan en una bodega y ahí envejecen. Y parece que se vuelve a poner de moda el 68, ¿eh? Hasta Televisa dice que va a ser una novela del 68. Pues ya fue superado cualquier esfuerzo en ese sentido que se haga, porque Rojo Atardecer... Amanecer. Rojo Amanecer. Rojo Amanecer es respetabilísima. Uh-huh. Y fíjate que, aunque no logras ver lo que sucedía en la plaza y todo, con lo que te dan a entender, con lo que te sugieren, con lo que está pasando en el departamento, puedes percibir todo el ambiente, todo lo que estaba ocurriendo en la plaza, lo que ocurre en las escaleras, la tensión que se vivía, tal vez también la incertidumbre, ¿no? De cuando llega el estudiante, de cómo reacciona, cómo debe de reaccionar la familia, si lo esconden o no lo esconden. Te da un panorama muy completo tan solo con lo que ves que sucede en un departamento. No, yo creo que ese es el problema. Es una novela y no deja de ser una novela. Es como los textos Disneylandia de Poniatowska. No, necesitamos ver la historia, los hechos, cómo se dieron, entender el concepto. A mí me parece lo triste. El movimiento en el 68 se dio en una época cavernaria, no había ni teléfonos. Bueno, también está... perdón. Y no se repite con los muchachos ahora. Los muchachos ni siquiera tienen ni idea de lo que pasó en el 68, de una secuencia de hechos, ya no de personajes ni de ideas, sino secuencia de puros hechos. No la tienen. Ahora que tienen internet, ahora que tienen información, no tienen ideales, no tienen esa voluntad, no tienen los líderes que tenía el 68.
yo creo que cualquiera puede darse una idea muy vívida leyendo La noche de Tlatelolco, que es una recopilación, porque no es obra de Poniatowska, sino un trabajo. Sí, testimonios de personajes. Sí. Muchos de ellos aportados por Luis González de Alba, que después le ha reclamado a Poniatowska que se los apropió, pero de que son auténticos, son auténticos. Son un espejo. Sí, porque lo de Poniatowska no es una narrativa. Ella lo que hace fue recuperar como citas de entrevistas, de declaraciones que se hicieron, y entonces tú vas viendo a lo largo de la obra con una cronología que me parece que es buena al final, porque entonces sí te va llevando desde que estalla aquel partido de Tochito entre la preparatoria de Saco Chotorena y la vocacional, la 5 y todo eso hasta el desenlace. Pero sí te deja ver como el ambiente a través de estas citas de los líderes, de la prensa, de las declaraciones del gobierno, y además con el material gráfico, que me parece que es muy bueno. Sí te da una primera aproximación, pero evidentemente creo que no es... O sea, tú no puedes nada más quedarte con Poniatowska para tratar de entender qué fue el 68. Tienes que ir con nosotros, Luis González de Alba y otros que escribieron y han escrito, incluso a 20 años han escrito sobre lo que sucedió en todo ese movimiento. Yo vi el principio, el arranque. No fue un encuentro deportivo. No. Yo lo viví, porque yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación en ese tiempo. Y ahí estábamos cuando llegaron los granaderos y fueron apedreados por estudiantes. Se escuchaban los estallidos de los cristales. Todo comenzó cuando después lo averiguamos, porque ya reportábamos varios el hecho, cuando un grupo de los de la Ciudadela asaltaron a los de la Ochoterena. Y luego estos en represalia vinieron en grupo y se trenzaron. Intervinieron los granaderos y entonces se conjugaron los dos grupos contra la policía. Eso fue la primera noche. Fue el mediodía. Ahí se inicia. Sí, fue en la tarde. Por eso, y entonces hay que leer los detalles, los hechos que no da Elena. Es como Rojo Amanecer, es una novela. Yo recomendaría El Grito. Sí. Es mucho más clara la historia ahí. El Centro Cultural de Tlatelolco tiene información vasta, continuamente tiene ciclos de documentos fílmicos en donde van explicando todo lo que sucedió y las diferentes ópticas, ¿no?, de la gente, testimonios, familiares que quedan de algunos de los o sobrevivientes o que también resultaron muertos, y que da eso, un acercamiento más real de lo que sucedió y más allá de lo que pudo haber escrito uno y otro desde su visión en ese momento. Yo tengo la idea, ya se los expresé aquí, de cómo le están ocultando a Peña Nieto lo que en realidad sucedió en Iguala. Lo mismo pasó entonces, le ocultaron a Díaz Ordaz lo que estaba prendido en ese momento y que causó después una quemazón muy intensa. Porque el pobre hombre, en ese momento era un pobre hombre ignorante total de la verdadera situación, de la inconformidad de los estudiantes, que lo que pedían era que corrieran a algunos funcionarios públicos de la policía. Eso, y además que derogaran el delito de disolución social, que era con el cual podían encarcelarte o sea, desde una mentada al gobierno hasta decirle tonto presidente, ya todo eso entraba en disolución social. No había una definición clara. Entonces, podía ser una manifestación, como digo, una mentada al gobierno, un insulto, poner una bandera comunista en el Zócalo. Eso era lo que querían. Realmente el pliego petitorio de los estudiantes del 68 es casi ingenuo. Para lo que vemos hoy en día es
todo era posible cumplirlo. Y todo se cumplió después del hecho. No, ellos pedían también que desapareciera el cuerpo de granaderos. Y no es Y eso no ha desaparecido. Pero lo pudiste haber desaparecido y luego le das el nombre de gendarmería. Pero el ejemplo Transformarlo. claro, de Héctor es muy claro. El presidente no era represor. Los dejó manifestarse las veces que quisieron prácticamente. Porque desde antes hubo marchas impresionantes. ¿Cómo se llama usted? Y les pudo haber dado macanazos. Los pudo haber recogido cuando estaban boteando, cuando estaban repartiendo volantes. Y no lo hicieron. Ya existía el antecedente de aquellos líderes de médicos, de maestros y de ferrocarrileros. Sí, a esos dos sectores médicos. En donde sí se actuó con rudeza. Ujú. Ahora, no quiere decir que con esos tampoco se haya actuado con rudeza. Las declaraciones de muchos de ellos son: cuidado porque tienes mamá y hermanos y está pendiendo sobre ellos el peligro. Estaban los muchachos amenazados también. No era una cosa sencilla. Se fue complicando y se convirtió en una cosa muy complicada, pero tenían una ideología sabrosa. Eso me da tristeza que ya no se repita. ¿Por qué ya no los chavos no lo tienen? ¿Por qué ahora que tienen tanta información no la tienen? ¿Por qué no la manejan? Ahora vemos los politécnicos y me dan hasta pena. No deberían ni de dar entrevistas los muchachos. La verdad es que los líderes del 68 eran verdaderos líderes. Pensadores. Sí. Manejaban la ideología y personajes, citas, fechas. Eran unos fenómenos. Habían leído, había uno. Por lo menos a que estaban aquí, entrevistan a los politécnicos. No, bueno, ni siquiera saben hablar, menos leer. Y si nos vamos a los de la UNAM, cuando estuvo también detenida. Cuando el Mosh. ¡Ih! ¡Qué espanto!